Buenas noches, bienvenidos a Dimensión Uruguay. En este programa vamos a hablar de cómo la sociedad accede a los servicios de justicia. La desigualdad atraviesa a toda la sociedad y la justicia no es ajena a esta desigualdad. ¿Cómo acceden aquellas personas que tienen menos recursos? ¿Cómo acceden aquellas personas que son víctimas y reclaman ser reparadas? De todo eso vamos a hablar en este programa. Comenzamos con el primer informe. Según el Anuario Estadístico del Poder Judicial, en 2014 se iniciaron 214.943 asuntos ante la justicia. 40,8% en juzgados de Montevideo, 55,6% en juzgados del interior, 3,2% en tribunales de apelaciones y 0,5% en la Suprema Corte de Justicia. Los asuntos iniciados en los juzgados pueden agruparse en dos grandes materias, las materias civiles y las penales. Los civiles comprenden juzgados en lo civil, familia, familia especializado, laboral, contencioso administrativo y concurso, y representaron 75% de los asuntos. Los penales incluyen juzgados penales, adolescentes, aduana y faltas, y representaron 25% de los asuntos iniciados en 2014. En cuanto a las defensorías públicas, según el anuario, en 2014 atendieron 244.616 personas en todas las materias y presentaron 75.625 escritos. Y ya le damos las buenas noches al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique. Le agradecemos que esté aquí esta noche. Bienvenido, un gusto. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto ser invitado para hablar de este tema, y no de coyuntura. Sí, exactamente. Coincide con esta idea que son muchos temas donde la desigualdad atraviesa a la sociedad y la justicia no es ajena a esta situación. No es lo mismo tener recursos que no tenerlos. ¿Es así? Efectivamente. No obstante, el Uruguay está en una condición muy especial y de relevancia, sobre todo en América Latina, en cuanto al tema de acceso a la justicia. Primero, hay que considerar que, según la Convención Interamericana de Derechos Humanos, se establece el acceso a la justicia como el derecho a un recurso efectivo ante un tribunal independiente e imparcial. Sintéticamente, es eso para dilucidar aquellas situaciones en que hay un derecho amenazado o vulnerado de un ciudadano, sea la materia que sea. En el Uruguay tenemos desarrollado un sistema muy importante de defensoría pública que abarca a las personas con menos ingresos y que esto permite tener un abogado pago por parte del Estado que patrocina a las personas en las distintas instancias. Esto, por supuesto, está regulado por una acordada de la Suprema Corte de Justicia que establece un mínimo de ingresos para poder acceder a ese servicio. Pero hay temas hay materias, por ejemplo, la penal, donde una persona que está detenida o que está sometida a un juez penal puede perfectamente disponer de un defensor público más allá de sus ingresos si en el momento no tiene abogado por otra razón. Entonces, allí tenemos un tema importante de acceso a la justicia en el cual estamos bien en relación a otros países. Después el Poder Judicial ha desarrollado en varios puntos del interior del país y también en Montevideo, en barrios alejados, los centros de mediación que están trabajando. Este año cumplen 20 años los centros de mediación del Poder Judicial, con un importante acceso de personas que encuentran solucionados sus conflictos en temas tales como vecindad, problemas familiares, problemas vinculados con la vivienda. En fin, hay una cantidad de aspectos que no llegan a convertirse en un juicio, pero que llevados a un centro de mediación evitan que se convierta en un juicio y en un problema. O sea que ahí esos son los elementos fundamentales de acceso a la justicia del ciudadano uruguayo. Nosotros salimos en recorrida y obtuvimos
recibimos varias opiniones. Vamos a ver lo que nos decían. ¿Cómo no? Al igual que en muchos ámbitos de la sociedad, en el acceso a la justicia, la teoría y la práctica están muy alejadas, en especial para las personas con menos recursos del país. Nosotros tenemos un sistema de administración de justicia que llega a todo el país. No tenemos un sistema de administración de justicia que tiene sus ramificaciones en todo el territorio nacional, en Montevideo, en todas las capitales departamentales, en todas las ciudades más o menos grandes, e incluso en algunos villas, pueblos o ciudades bastante pequeños, ahí hay un juzgado de paz que en definitiva implica una pata de la justicia en ese lugar. Los órganos de la justicia están ahí y formalmente están abiertos para todos, ¿verdad? Pero diferente es quiénes pueden realmente tener acceso, y una vez que tengan acceso, cómo es justamente su defensa o cuál es la calidad de la justicia que se le imparte. Y eso necesariamente tiene que ver con recursos económicos. Casi siempre la desigualdad refleja los diferentes campos que uno puede abordar en la vida, ¿no? La desigualdad se ve en el sistema de salud, se ve en el sistema educativo, se ve en el acceso a la vivienda, o sea, es en todos los órdenes, ¿no? Para nosotros el problema no es el acceso, porque por eso estamos, porque la defensa pública es garantía de eso. ¿Sabes dónde está el problema? En el saber que tenés derechos para acceder a la justicia. Esta falta de conocimiento puede tener muchas razones. Falta de información, de educación o hasta de interés. Para muchos, el universo jurídico es algo muy lejano al que solo se puede acceder de la mano de un especialista. Si tiene muy poca trayectoria educativa, por ahí lo más probable es que no entiendan el lenguaje o las dinámicas institucionales. O sea, capaz que hasta cualquiera de nosotros vamos a un juzgado y no entendemos cuál es. No estamos alfabetizados jurídicamente para entender determinadas cosas. El discurso de los derechos es demasiado hermético y complejo u opaco directamente para las personas que no son versadas en cuestiones jurídicas y sobre todo las personas de bajos recursos. O sea, no hay un apoyo institucional destinado a difundir el buen uso y las buenas prácticas relativas al derecho. La desigualdad ante la justicia se hace más evidente en materia penal, que por su diseño actual hace que se persigan más los delitos cometidos por los sectores más desamparados de la población. Concretamente, la justicia penal trabaja con los sectores más vulnerables de la población. ¿Y por qué ocurre eso? Por dos aspectos. Uno, por la capacidad de selección que tiene la justicia de esos tipos de delitos, por ser, por un lado, los delitos más fáciles de investigar, porque son cometidos por las personas menos preparadas para cometer los delitos, porque son los cometidos por las personas con menores niveles culturales y de formación, y porque, lógicamente, para cometer o para llegar a su fin o concretar su propósito, se valen de medios bastante rústicos o poco elaborados, como puede ser la violencia. Las mínimas de los delitos graves contra la propiedad están más cerca de las máximas del homicidio que de la mínima. Entonces ahí hay un direccionamiento claro del sistema legislativo a proteger con mayor severidad los delitos contra la propiedad que los delitos contra la vida. Por lo tanto, tenemos una selección de los casos de la justicia penal hacia delitos contra la propiedad cometidos con violencia, a individuos de poca formación, varones, jóvenes, que son los que en definitiva colman las cárceles uruguayas, donde el 90% reúne estas características. El diseño de la legislación y la falta de acceso a información, sumado a las dificultades que existen a la hora de acceder a una defensa gratuita, hacen creer a muchos que en Uruguay hay dos tipos de justicia, una para ricos y otra para pobres. El mundo está hecho para ricos y para pobres. Hay un mundo para pobres y hay un mundo para ricos. La justicia es una de las cosas más que tiene este mundo, pero en general el acceso a los bienes, a los medios y servicios en una sociedad es distinta para unos y para otros. Bueno, allí recabábamos distintas visiones y opiniones sobre el tema, que está vinculado con esto, con saber que tenés derecho, Sí. su visión. Bueno, mi visión es que hay un tema de que
personas tienen que tomar conciencia, el aparato educativo es fundamental a los efectos de que cada uno tome conciencia de dos cosas, porque en todos los discursos está presente la cuestión de los derechos, pero nuestra Constitución habla sabiamente de derechos, deberes y obligaciones, ¿no? Y nosotros consideramos que nos ha faltado, en el discurso hay muchos derechos y poco de esta cuestión de los deberes y de las obligaciones y garantías de cada ciudadano, y que tenemos que trabajar en la preparación del pueblo para que el pueblo tenga la capacidad y la posibilidad de conocer cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. Yo he oído algunas consideraciones sobre esta cuestión de justicia para ricos y para pobres y sobre esta cuestión de selectividad del sistema penal. El sistema penal siempre es selectivo independientemente de la sociedad en la que se viva. El sistema penal siempre le resulta más sencillo y más accesible perseguir estos delitos contra la propiedad, que son los delitos visibles, y aquellos delitos que cometen las personas de determinado nivel social, como puede decir los llamados delitos de cuello blanco, que están vinculados con temas de orden financiero y lavado de activos, crimen organizado, etcétera, hoy tienen otra dimensión. Y también un hecho muy importante, porque hay determinadas conductas que tienen gran facilidad para sustraerse a la persecución, en este caso penal, como son, por ejemplo, los delitos de corrupción y algunos delitos que tienen que ver con el manejo financiero de una realidad que al ciudadano común se le escapa totalmente a su propia consideración. Entonces, yo lo que pienso que el sistema penal es siempre selectivo, que tenemos un código penal que es de 1934 y que refleja una realidad de esa época, y cómo se consideraban y valoraban los bienes jurídicos, que es lo que en definitiva protege un código penal como última ratio. Es decir, se dice que la respuesta penal es la última que debe dar el Estado en orden a atender una situación de amenaza o vulneración de derechos, y sin embargo hay que reconocer que hay una tendencia legislativa, y esto es universal también, a aumentar las penas por los delitos, a aumentar el elenco de delitos y a distorsionar lo que era la idea original del código. Es indudable que en el sistema del Código Penal el derecho de propiedad está hiperprotegido o hipersancionado en la afectación del derecho de propiedad, y que el derecho a la vida está en otra dimensión, y ni que hablar de derechos tales como la libertad sexual, por ejemplo. ¿Y a usted qué le parece este concepto de que haya más protección para el derecho a la propiedad que el derecho a la vida? Bueno, yo creo que eso responde a concepciones de épocas. Acá se está hablando hace muchos años de un ajuste del Código Penal, pero yo tengo una mala noticia para los reformistas del Código Penal. En el año 1995, España aprobó un Código Penal súper moderno, muy importante, que ha sido objeto de estudio en la región, y en estos 20 años de aprobación del Código Penal ha sido retocado, reformado totalmente en España, al punto que es difícil encontrar, por lo menos en la parte especial, cuáles son, qué es lo que ha subsistido realmente. Entonces, a mí me parece que si estamos hablando en términos de acceso a la justicia, no podemos perder esos dos puntos, ¿no? Por un lado, la época en que fue concebido el código, que ese código ha sido continuamente, hoy todos conocemos, hay unas conversaciones en mesa de negociación entre todos los partidos políticos y la Presidencia de la República sobre temas de seguridad, y nos enteramos todos los días que llegan a un acuerdo para modificar en algo el Código Penal, se va a aplicar mínimos inescarcelables a los delitos vinculados con el narcotráfico, hay restricciones a las libertades, etc. Entonces, este es un problema con sus particularidades, y a mí me gusta hablar del acceso a la justicia en su totalidad en cuanto a este tema. Primero, que empieza por la educación, que empieza porque la persona conozca sus derechos, esté capacitada para defender sus derechos y para saber cómo debe hacerlo, y que cumpla con sus obligaciones, y que además tenga a nivel social los mecanismos necesarios para defender sus derechos ante el sistema de justicia. Porque en un Estado de Derecho, que es lo mejor que se ha inventado hasta ahora, es decir, hay alguien que
hace las leyes, hay alguien que ejecuta las leyes y hay alguien que las aplica cuando hay problemas de violación de esas leyes. Y ese alguien es un tercero imparcial que es un juez o una juez. Nosotros estuvimos en el barrio 40 Semanas, allí funciona un consultorio, conversamos con el doctor Benjamín Abulafia acerca precisamente de esto, de si los ciudadanos conocen sus derechos. Vamos a ver lo que nos decía. ¿Cómo no? Falta mucho para decir que el sistema les hace conocer sus derechos. En la mayoría de los casos que atendemos acá, no conocen sus derechos. Si bien cuando se enteran, y nos pasó un año, en un mes hicimos 300 ratificaciones de tenencia, recién aprobada la ley del vínculo monoparental y la madre jefa de hogar, y ahí ya venían todos preparados para tramitar la tenencia para poder cobrar la asignación familiar. Bueno, allí tenía el tema de conocer sus derechos, ¿no? Efectivamente. Bueno, ese derecho, como tocaba directamente al bolsillo de las personas, iban a cobrar la asignación familiar y no la podían cobrar, bueno, la gente ejerce el derecho. Y yo creo que la gente tiene una tendencia a hacer ejercicio del derecho en la medida que tiene las condiciones necesarias. Yo quiero recordar un documento que es muy importante, que son las 100 reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de las personas en especial condiciones de vulnerabilidad. Y este documento, que ha sido aprobado en el marco de una organización de la cual hoy Uruguay es la Secretaría Permanente, que es la Cumbre Judicial Iberoamericana, es un documento magnífico que ha sido tomado con mucho entusiasmo por varios países. Estoy hablando de Paraguay, de Nicaragua, de Perú ahora, a los efectos de pensar el despliegue y el diseño del sistema judicial a partir de cuáles son las necesidades de personas vulnerables. Entonces, pensar desde la ubicación de las sedes judiciales, desde la accesibilidad hasta física que hay que tener a las sedes judiciales, desde la necesidad de intérpretes, por ejemplo, en países donde hay lenguas, que no hay una sola lengua, como hay en el Uruguay. O sea, que un sistema judicial amigable, abierto a estas personas en especiales condiciones de vulnerabilidad. En el Uruguay, lo que más se aproxima a esta idea son los juzgados de familia especializados de Montevideo, donde se ha pretendido desarrollar un sistema en el cual hay equipos técnicos, hay una defensoría instalada allí que trata que atiende a las personas y donde sabemos que hay mucho por hacer, pero que este modelo de las reglas de Brasilia, que es un modelo muy importante y que daría para hablar varios programas, está tratando de ser implantado. Y yo me atrevo a hacer una apreciación que la he hecho en alguna conferencia o en alguna clase, que es un poco razonando sobre lo que es la clientela del sistema de justicia, ¿verdad? Entonces, yo digo que lamentablemente estos juzgados de familia especializados, donde tramitan situaciones directamente de aplicación de la ley 17.514 de violencia doméstica o un área muy sensible desde el punto de vista social y de vulnerabilidad de derechos, que son los niños amenazados o vulnerados en sus derechos. Fíjese qué dos áreas. Yo digo que estos juzgados son juzgados donde cada vez es más la gente modesta la que acude. Y los niños que van a esos juzgados porque tienen sus derechos amenazados o vulnerados, a no ser casos extremos de drogadicción o de abuso sexual o maltrato, en general son niños que están teniendo carencias por razones de orden social, de orden económico, de orden cultural, y que termina recurriéndose, como en este país para todos se recurre a un juez para que encuentre una solución. Entonces yo digo que aún los juzgados de familia comunes, donde tramitan los divorcios, las pensiones alimenticias, etcétera, que hay gente que no llega a esos juzgados de familia comunes por la naturaleza de la problemática que tienen los núcleos familiares. También nosotros planteábamos el tema de aquellas personas que son víctimas de situaciones y que buscan ser reparadas. Miren lo que decía el fiscal Carlos Negro. Y a la vez tenemos el otro segmento, que es aquel que llega a la justicia voluntariamente, en gran medida, porque llega a reivindicar un derecho. Pide que el delito que le afectó tenga un resultado, una resolución. Y esa persona que es víctima y testigos, básicamente, en el mejor de los casos salen igual de como entran al sistema, porque en la mayoría de los casos salen peor.
salen cansados, enojados, destratados, con horas de espera, con esperas contiguas o cercanas a quienes familiares de aquellos que cometieron el delito contra estas personas. Entonces eso hace también que la víctima se retraiga, no denuncie, no coopere y porque no tiene resultados. Porque en el mejor de los casos se le termina atribuyendo una pena al delincuente, cosa que muchas veces a la víctima no le satisface. Bueno, tenemos un sistema procesal penal que felizmente el 16 de julio del año próximo será sustituido, que ignora a la víctima. Directamente la víctima no es tenida en cuenta. Entonces, supongamos que una persona es víctima de una rapiña. Formula la denuncia, en el mejor de los casos se detiene a alguien como presunto autor de esa rapiña. Esa persona, primero, fue a hacer la denuncia ante la policía. Segundo, va a ser citado para ir al juzgado, primero a ratificar la denuncia que hizo ante la policía y eventualmente a reconocer a la persona que la habría rapiñado. Después que hizo todo eso, le dicen adiós, muchas gracias. No sabe qué es lo que pasa con su caso, no sabe si la persona fue detenida o no, cuál es el resultado, después de haber perdido horas y con una absoluta insatisfacción. Entonces, por eso hay que pensar en modelos, que ya los tenemos en el Código de la Niñez y Adolescencia, pero se han empleado muy poco, en modelos penales que puedan permitir la satisfacción de la víctima. ¿De qué manera se satisface la víctima? Primero, siendo escuchada, pudiendo decir su verdad, y segundo, teniendo la oportunidad de tener una respuesta de parte de aquel que cometió el delito o de parte del propio Estado. Entonces, que sea reparación del daño, ayudarla en la situación especial de vulnerabilidad en que vive, porque las víctimas son personas altamente vulnerables. Es decir, pensemos en una mujer, por ejemplo, a la cual es arrastrada por la calle para robarle una cartera, caso que desgraciadamente es demasiado común. Entonces, esa persona hoy no tiene absolutamente ninguna satisfacción de nadie se pone en su lugar, no hay empatía con la víctima, nadie se pone en su lugar, y el sistema de justicia, es decir, a nosotros nos está pasando algo que es muy interesante. Cuando hemos querido hacer alguna encuesta para saber qué opinan del pasaje por el sistema de justicia, hay un altísimo porcentaje de personas que dicen que nunca pasaron por el sistema de justicia, cuando en realidad han pasado. ¿Por qué? Porque no lo han registrado como una cosa amigable o como una cosa que fue trascendente en su vida. Entonces, si nosotros tenemos ahí la estadística que ustedes manejaron es del 2014, que habla de 214 o 115.000 asuntos por año, nosotros redondeamos en 250.000 de asuntos por año. Si nosotros tenemos que ese 250.000 de asuntos hay que multiplicarlo por 3 o 4 personas involucradas en cada uno, quiere decir que por los juzgados pasa 1 millón de personas por año. Entonces, ¿cómo puede haber tan alto porcentaje que una encuesta responde yo no sé lo que es un juzgado, nunca pase? Yo fui testigo, yo fui perito, yo fui involucrado de alguna manera, tuve que ir a declarar por algo. Es impensable que haya tantas personas que no hayan sido involucradas. Por lo menos la mitad de la población alguna vez pasó por un juzgado, no porque como detenido. Sus opiniones las recibimos a través de nuestra cuenta de Twitter, @dimensionUY. Nos pueden seguir también por nuestra página tnu.com.uy. Hacemos una pausa, volvemos enseguida. Seguimos esta noche en los estudios con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique, y nos proponemos hablar de la situación de los defensores de oficio, que tienen muchísimo trabajo. Vamos con este primer informe y ya conversamos. ¿Cómo no? Quienes no pueden pagar los honorarios de un abogado encuentran una limitación muy grande a la hora de acceder a la justicia. El Estado, por ley, debe garantizar el acceso a una defensa de oficio en todos los lugares donde exista un juzgado letrado. La Defensoría tiene también una presencia en todas las capitales departamentales y en todas las ciudades importantes del interior del país. Quizá no toda la que debería, quizá no con la fuerza que debería, pero la tiene. En todo el país hay 215 defensores públicos.
patrocinando en todas las materias, distribuidos en todo el país donde existan juzgados letrados de primera instancia. Sin embargo, desde la propia Asociación de Defensores, creen que faltan herramientas para poder dar un servicio de calidad. El gran problema no es cuántos somos, sino dónde estamos y con qué elementos y herramientas trabajamos. Nosotros, la asociación, siempre dice que nos faltan elementos de control de calidad. Y para eso deberíamos de tener un servicio que nos diseñe en forma totalmente distinta. Otra opción para el patrocinio son los consultorios jurídicos gratuitos. La mayoría funcionan bajo la órbita de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, atendidos por estudiantes avanzados que deben cursar una práctica obligatoria. Es una materia curricular obligatoria, de asistencia obligatoria, que está en el 6º año de la carrera de abogacía. Ya aquí, cuando presentamos a los estudiantes, decimos casi abogados. La mayoría ya son procuradores y están culminando sus estudios con consultorio jurídico. Estos consultorios atienden en su mayoría casos civiles o de familia y, al igual que los defensores de oficio, están disponibles para las personas con un ingreso tope determinado por la facultad. Normalmente, con el tope de ingresos que la facultad ha autorizado para este año, queda muy limitado también, porque entre 20 o 25 mil pesos que tomamos como tope de ingreso, hay un gran sector de la sociedad que queda fuera de la atención gratuita del consultorio jurídico de la facultad, así como de la Defensoría Pública. Sin embargo, ambas formas de defensa gratuita son poco conocidas entre la población objetiva. El acceso a la justicia creo que además también está diluido por falta de información. Por algo tan elemental como que los propios organismos del Estado involucrados, léanse las escuelas públicas, las salas de espera de los hospitales, MIDES, Ministerio de Vivienda, Dirección Nacional de Vivienda, sepan que existe un servicio jurídico nacional con un grupo de profesionales que por razones de permanencia tenemos años de experiencia en muchas materias, que podemos patrocinar, podemos asistir, podemos ayudar a ese otro. La experiencia de quienes trabajan en estos casos es que los consultantes muchas veces tienen una idea vaga de cuáles son sus derechos y los descubren una vez que reciben la ayuda adecuada. Mucha gente, al acercarse, se dio cuenta que tenía derechos, que esos derechos no caían del cielo y que esos derechos los tenían que conquistar. Hoy lo que nosotros estamos viendo, y hace mucho que lo vemos, que cuando la persona llega a nosotros, inmediatamente se autovisibiliza. Porque vino, por quizás tal vez porque se enteró y descubre que hay alguien que lo escucha, le dice, no, usted tiene derecho a esto, vamos a hacerlo acá. El problema es que es todo lo que perdió antes porque ni siquiera sabía que tenía derechos. Para la gente es algo muy, muy positivo en el sentido de que es la única alternativa que tienen para acceder a la justicia y reclamar sus derechos. Y aparte de eso se suma que la gente que va ahí no entiende nada porque tiene, no sé cómo decirlo, pero una especie de pobreza institucional y no es capaz de percibir la importancia que es perseguir sus propios derechos. Vienen acá para asesorarse y después te encontrás con un mundo de derechos que ni te imaginás, porque por lo general uno piensa que está limitado a ciertas cosas y ellos te abren un abanico de posibilidades para poder defender lo tuyo, digamos, ¿no? Para quienes trabajan en los consultorios y las defensorías de oficio, este trabajo les significa, en cierto aspecto, colaborar para acortar la brecha entre ricos y pobres. La justicia de los pobres es igual que la justicia de los ricos. Tienen que tener el mismo derecho. ¿Cómo se obtiene? Bueno, ya ahí entramos en problemas éticos y morales y en problemas de responsabilidad del profesional que debe encarar el tema. Es increíble que tú escuchas gente que aún hoy te dice, yo no tenía idea que ustedes existían. Entonces no pasa por el acceso, pasa por la previa. El saber que tengo derechos, cuando sé que tengo derechos, ¿a dónde voy? No te preocupes, que cuando llegues, asistencia de calidad vas a tener. Bueno, allí tenía los defensores de oficio, la cantidad de situaciones que atienden. Bueno, tenemos una defensoría pública
que atiende alrededor de un 90% de las personas privadas de libertad y de las causas penales, y que en materia de adolescentes infractores está casi en un 95%. O sea que la forma que esas personas tienen de defender sus derechos en un proceso penal es la Defensoría Pública. También la Corte ha dicho, ya lo planteamos en el presupuesto 2015, lo volvimos a plantear ahora en la rendición de cuentas y en ocasión de la discusión del Código del Proceso Penal, que estamos muy bajos en cantidad de defensores, mucha dificultad de articular una defensa pública que sea realmente contemplativa de todas las personas, sobre todo en el interior de la República, y estamos luchando para una reorganización de la Defensoría y para mejorar sus servicios. Hay que reconocer que el acceso a un abogado, una defensa, es la llave maestra para poder recurrir ante un juez para reclamar un derecho. Si este derecho a la defensa no se puede hacer efectivo, se frustra el derecho de acceso a la justicia. Por tanto, estamos hablando de un tema que es realmente crucial, y yo creo que hay que pensar en términos de Estado cuando se habla de acceso a la justicia, no solo en términos del Poder Judicial o la Defensoría Pública o la Fiscalía, sino en términos de Estado en cuanto a que todos los organismos que tienen contacto con público del Estado tienen que tener el resorte de que cuando una persona tiene un problema y hay que decirle, mire, usted tiene que ver un abogado, puede acudir a tal lugar, a una defensoría pública, a un defensor, al consultorio jurídico de una facultad o a un consultorio jurídico barrial, en fin. Porque esto es fundamental, porque además el defensor, además del rol de patrocinante en el marco de un proceso, se convierte frente a esas personas en el eslabón de enlace entre la situación de la persona y el Estado de Derecho y el conocimiento del sistema jurídico. El defensor tiene una tarea formativa muy importante porque es el que debe instruir a las personas sobre cuáles son sus derechos y cómo defenderlos. La presidenta de la Asociación de Defensores de Oficio, Adriana Berezán, nos decía que el único organismo que los deriva a ellos con conocimiento es el Banco de Previsión Social. Dice que con el BPS lo han logrado y muy bien. Vamos a ver lo que decía Adriana Berezán respecto al servicio de los defensores de oficio. Esa fue la gran duda que siempre tuvimos, si sabían que estábamos. Lamentablemente por la vuelta te enterás que ni siquiera se enteraron que estábamos. O la explicación es, no quiere venir, está de visita, no está en este módulo, llamás al otro, no te lo trae. Bueno, situaciones Se plantea un problema que está vinculado con las visitas en las cárceles. Pero es cierto, no hay un tema de una horizontalización y transversalización de la información, y a veces hay organismos públicos que no están en condiciones de informar a las personas que deberían hacerlo, están en condiciones de hacer, sobre la posibilidad de acceder a una defensoría pública. Por ejemplo, muchas veces hay personas que llegan a la propia Suprema Corte de Justicia a preguntar por algo que, por ejemplo, es un trámite que tiene que hacer ante el registro civil. Claro. Entonces nosotros tenemos funcionarios que más o menos les informan. Pero ¿qué es lo que quiero decir? Que hay un núcleo importante de población que anda derivando de un lugar a otro sin saber realmente dónde está ubicada. Yo siempre digo que hay que preparar a las personas para saber qué timbre deben apretar porque se abren las puertas para buscar sus soluciones. Entonces, ¿dónde está el timbre que tienen que apretar a los efectos, por ejemplo, de hacer un reconocimiento de un hijo, de obtener una partida de nacimiento, de matrimonio o de defunción, en fin? Y ¿Vio que los defensores de oficio están planteando salirse del Poder Judicial? Sí, están planteando algo que es que está en algunos países, como en Argentina, en Chile, en fin, una defensoría pública que sea autónoma del sistema judicial. A mí me parece, yo personalmente no me opongo a eso, pero hay que ver que la Constitución del Uruguay establece que los defensores los designa la Suprema Corte de Justicia. Entonces habría que ver cómo se articula eso con una disposición constitucional de ese tipo. Pero me parece que... Viable. Me parece viable que la Defensoría estrictamente cumple un rol de ser un asesor de una parte en el proceso, de la misma forma que el Ministerio Público hoy tiene
sobre todo por su rol en materia penal, hoy tiene una organización independiente, no hay por qué negar que mañana la Defensoría Pública pueda tener un papel independiente como lo tiene. Estoy pensando en Argentina, estoy pensando en Chile, estoy pensando en Perú, es decir, en varios países. ¿Por qué hay tantos presos en nuestro país sin sentencia? Bueno, ese es un tema que está vinculado con el sistema penal que tenemos, en el cual es un sistema escrito, en el cual se toma una medida, a veces la prisión preventiva, y después no hay ningún apuro en dictar la sentencia porque el individuo ya está preso, pero no hay ningún apuro por razones estructurales, por razones procesales, porque, por ejemplo, hay que pedir los antecedentes de una persona y se demora tiempo en que se agreguen al expediente. Por ejemplo, a veces se pide una pericia, esto nos pasa mucho en el interior, se pide una pericia psicológica, psiquiátrica, etcétera, y hay que periciar a alguna persona que no es ubicable, o los peritos no coinciden los días y las horas en que se fijaron, y hay que fijar nueva audiencia para hacer la pericia, y eso lleva tiempo. Entonces a nosotros nos preocupa, y de hecho tenemos todos los años estudios y pedimos informes a los juzgados sobre esos tiempos muertos que se dan en los procesos que llevan a que demoren más de lo indicado. Es decir, por eso nos parece que el advenimiento de un sistema oral, acusatorio por audiencias, va a permitir esta cuestión de los plazos procesales, reducirlo sustancialmente. Vamos nuevamente a escuchar lo que decía la defensora de oficio, Adriana Berezán. ¿Cómo no? ¿Por qué nos queremos ir? No, por capricho no. Porque llegó el momento que tenemos que ser un servicio que sea visible, no solo como servicio, sino visible a la sociedad. Que de alguna manera el juzgamiento social venga realmente de un buen lugar de posición institucional. Porque así no se crece. Y si no se crece, se perjudica. Y luego teníamos al fiscal Carlos Negro, que opinaba sobre cómo funciona, algo de lo que usted también va a opinar al respecto. A esto se suma la otra selectividad del sistema, que es también las limitaciones en la investigación que tiene la justicia penal. Me refiero a que una justicia penal que trabaja sobre un paradigma inquisitivo, es decir, sobre una figura central del juez que desarrolla todas las funciones, investiga, defiende las garantías, acusa, juzga, encarcela y libera, haciendo todas estas funciones una sola persona, difícilmente pueda tener los grados de efectividad que necesitaría una investigación a cargo de una agencia especializada que hoy no existe en Uruguay. Hacia ahí se va, ¿verdad? Bueno, dos cosas. A mí no me convencen las razones de la doctora Berezán, yo tengo otras razones para por las cuales salirse por salirse. No es un tema exclusivamente de visibilidad, sino que es un tema de un ordenamiento institucional que permita una autonomía de la Defensoría Pública con la misma autonomía que hoy tiene la Fiscalía de Corte. En cuanto a los argumentos del fiscal, yo creo que basta mirar lo que ha sido la experiencia de los jueces de crimen organizado durante estos últimos años para ver que ese juez tan detestado es capaz de investigar y de resolver asuntos muy complejos, aún casos de delincuencia organizada muy complejas. Yo lo que creo que realmente no creo que el sistema oral y acusatorio en sí pueda ser más o menos efectivo que el vigente para combatir la delincuencia. Lo que a mí me importa del nuevo sistema, que es un sistema más garantista de los derechos de todas las personas que están involucradas en el proceso, que asegura auténticamente el acceso a la justicia de las víctimas, de los que son llamados como responsables, de los que son llamados a declarar como testigos, de todos los que son partícipes en el proceso. A esos les garantiza más y mejores derechos cuando tienen que comparecer ante un juez. Con el fiscal de Corte, Jorge Díaz, hablamos de los delitos económicos. Vamos a ver lo que decía. Todo lo que son infracciones tributarias o vulneraciones al derecho tributario que terminan en una infracción tributaria o en un eventual delito tributario, que ahí en definitiva se requiere para que la justicia actúe la instancia, o sea, la denuncia de la DGI.
Si la DGI no hace una denuncia por defraudación tributaria, la justicia no puede actuar de oficio en un caso que entienda que hay fraude tributario. Tú me dirás, bueno, eso es justo, eso no es justo. Bueno, es el sistema legal y eso no es un problema de funcionamiento de la Administración de Justicia, sino un problema del diseño legislativo de un país. Bueno, legalmente es así. Yo ayer, estos días participaba de la presentación de un libro en la cual una de las cosas que se cuestionaba desde el punto de vista de la doctrina penal es que una persona, después de sufrir todas las consecuencias de una defraudación tributaria, que es tener que pagar el impuesto, tener que pagar los intereses, la desvalorización y después una multa que puede llegar hasta el 15% de la suma adeudada, que además después tenga que responder penalmente. Es decir, o sea que sobre el tema de defraudación tributaria es un tema bastante complicado aún desde el punto de vista doctrinario. Hay penalistas que dicen que no tendría que existir esta represión penal, pero también es cierto que si impositiva no denuncia, un juez no puede actuar. ¿Cómo ve, un poco sobre el final, cómo ve esta discusión pública que se da entre los actores políticos por el agravamiento de las penas? Más penas para el narcotráfico, un código para la minoridad. ¿Cómo está viendo? Sí, la cuestión es, debería analizarse históricamente por quienes son actores y están planteando, enzarzados en esta discusión, cuáles han sido las consecuencias de las políticas de endurecer penas. Yo siempre recuerdo que hay un momento, me parece culminante, que es 1997, cuando se aprueba la ley 16.707 de seguridad ciudadana. Cuando se aprueba esa ley, había en el país unos 3.500, 4.000 personas privadas de libertad. Hoy tenemos 10.000 y tenemos a la ciudadanía pidiendo a gritos más seguridad. Entonces, yo creo que no hay una relación imperativa y forzosa, irracional, entre números de encarcelados y penas por los delitos y delitos que se cometen. Pérez Manrique, gracias por haber venido esta noche. Ha sido un gusto recibirlo. Muchas gracias. Nosotros vamos a hacer una nueva pausa, luego venimos con Gerardo Caetano. Como siempre, pueden mandarnos mensajes a través de nuestra cuenta de Twitter, @dimensionui. También nos pueden seguir por nuestra página web, tnu.com.uy. Ya venimos. Y le damos las buenas noches a Gerardo Caetano. ¿Cómo estás, Gerardo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, un tema con cierta complejidad, que es el acceso a la justicia, el conocer los derechos, no sentirse vulnerado. Hablábamos de aquellos que están más desprotegidos, pero también de las víctimas que buscan ser reparadas y de pronto en el juzgado se encuentran sentados con las familias, con los familiares de quienes les causó el daño. Entonces, es complejo, ¿no? Es un tema complejo y es un tema crucial. A mí siempre me ha llamado la atención que un país tan politizado como el Uruguay, un país que tiene una vocación y una afirmación en la utopía democrática tan marcada a lo largo de su historia, le da tan poca importancia, conoce tan poco al poder que es tal vez el poder ciudadano por excelencia, que es el poder judicial. A mí me da también mucho escozor cuando veo en la distribución de los recursos del Estado, veo la distribución de los recursos presupuestales, la asimetría gigantesca entre no solo el Poder Ejecutivo, sino dependencias, ministerios y lo que se le asigna al Poder Legislativo, pero particularmente al Poder Judicial. Y el Poder Judicial es un poder absolutamente central que está en nuestra vida cotidiana. Hay números que realmente impresionan. Esto de que la población carcelaria en un 90% sean jóvenes, pobres, con poca educación, tiene la traducción también en que
el ejercicio de los derechos, fundamentalmente, lo hacen aquellos que tienen buena educación y que tienen posibilidades. Tú has visto... Quien tiene posibilidades de contratarse un estudio de abogados se va a defender muchísimo mejor, cosa que hace gente con mucho dinero, cosa que hacen los narcotraficantes, los que hacen las defraudaciones tributarias. Hay mucho desarrollo para castigar a los más humildes y hay, o por lo menos aquellos que, como decíamos en el informe, que son jóvenes, varones y pobres, y hay bastante menos para castigar, por ejemplo, a aquellos que cometen delitos contra el fisco. Es una de las claves de la desigualdad en una sociedad, porque tú has visto, por ejemplo, las campañas publicitarias para justamente explicarle a la ciudadanía sus derechos. Yo creo que son campañas muy bien inspiradas, pero creo que ponen en evidencia que la ciudadanía, la gran mayoría de la ciudadanía, no conoce sus derechos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que para la defensa de los derechos, el tema es tener un buen agente de derecho, es decir, tener un buen abogado. Y la diferencia entre un ciudadano de primera y un ciudadano de segunda es el abogado que tiene, en caso de que pueda tener abogados. Y la posibilidad de acceder a un buen abogado, en algunos asuntos, es extraordinariamente difícil. Entonces, aquí efectivamente hay un vector de desigualdad. No solamente porque la víctima muchas veces queda sin una buena defensa, sino porque muchas veces los derechos que se tienen no se ejercen. Y derecho que no se ejerce, se pierde. El derecho, tú puedes tener formalmente todos los derechos. La Constitución te puede habilitar. Pero si tú no sabés siquiera si los tenés y no tenés la habilitación de ejercerlos, es como si no los tuvieras, los perdés en la vida práctica. Y como también hay cosas que son también como muy arbitrarias. A ver, una persona, un hombre, que no paga la pensión alimenticia de sus hijos durante toda la vida, ¿es condenado por la sociedad? Decididamente no. Y vos dirás, porque la sociedad no se entera. Y cuando se entera tampoco lo condena. Ciertamente, porque además, y esto lo decía muy bien el doctor Pérez Manrique, hay como un repliegue del ciudadano. Así como existe este repliegue que es tan negativo, de decir, no denuncies, total, no se va a recuperar lo que te robaron. Hay también un repliegue frente al Poder Judicial. No, es un trámite interminable. No sirve para nada. No sirve para nada, te vas a enojar y finalmente vas a tener problemas tú. Y además va a ser absolutamente improductivo. Entonces, si el ciudadano tiene esa actitud de repliegue, quien no la tiene es aquel que tiene un buen agente de derecho. Por eso, efectivamente, la diferencia entre un ciudadano de primera y un ciudadano de segunda, y esto se ve, un día en un seminario alguien dijo, porque los delincuentes viven en los mismos barrios que los policías. Y me acuerdo que el hoy integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos dijo, ¿de qué delincuentes estamos hablando? Claro. ¿Por qué? Porque se tenía, bajo la pauta, de que el 90% de la población carcelaria son jóvenes pobres. Pero hay otros delincuentes que han robado en generaciones, que sin embargo no viven en los barrios donde vive la policía. Y sin embargo, la percepción pública los invisibiliza, no son, se olvidan. Entonces, aquí hay un problema grande, El sistema educativo, al que le reclamamos tanto, tal vez demasiado, lo sobredemandamos, sin embargo, tiene que ayornar la defensa, la buena enseñanza del derecho, la introducción al derecho. No tiene que ser tan teórica, tiene que ser mucho más eminentemente práctica y tiene que orientarse hacia lo que decía Pérez Manrique.
La Constitución establece derechos, pero también deberes y obligaciones. Sí, claro. Y para ser ciudadano hay que ser muy consciente de las tres. Gerardo, en el final con el presidente de la Suprema Corte de Justicia hablábamos del incremento de las penas, de aquellas modificaciones que hoy se están estudiando a nivel político. Y él señalaba lo que ocurrió en la década de los 90, cuando se elaboró la Ley de Seguridad Ciudadana, y que en realidad el delito y la cantidad de gente en prisión ha ido aumentando de manera muy significativa. Y sin embargo, la seguridad no es algo que haya mejorado. Ciertamente, lo decía de manera muy clara. Antes teníamos menos presos y menos denuncias. Pero hoy tenemos más presos y más denuncias. Y sin embargo, la situación no ha mejorado. En el mundo cada vez hay más presos. Sí. El número de presos en relación a la población cada vez es mayor. Y la experiencia, ¿qué es lo que indica? Que por ahí la solución no va. Sobre todo cuando lo veíamos en uno de los programas anteriores, la cárcel no es un ámbito de rehabilitación y en algunos casos no es un ámbito de habilitación. Entonces, si nosotros... Y no está más, además no está sobre la mesa debatir y discutir las causas estructurales de la violencia. Sin lugar a dudas. No como justificación del delito, que enseguida inmediatamente se dice, no, se trata de justificar el delito. No, no se trata de justificar el delito. Absolutamente. Y aquí el populismo, y hay muchas clases de populismo, decir lo que la gente quiere escuchar, decir lo que la gente está demandando, funciona. Tú has visto de manera creciente los dirigentes políticos qué es lo que están reclamando. Están reclamando, un reforzamiento de las penas. ¿Por qué? Yo no creo que porque crean que de esa manera se resuelve el problema. Yo creo que es porque de esa manera creen que de alguna manera una franja muy importante de la población se siente representada. Y es una representación que efectivamente ocurre, pero que no resuelve los problemas. Yo creo efectivamente que pensar mucho, estudiar, conocer el tema del Poder Judicial es una de las claves, es una de las cuentas pendientes en muchos sentidos de nuestra democracia y de nuestra conciencia cívica. Gracias, Gerardo. La seguimos. Les recordamos que este programa tiene repetición, va los sábados a las 17:30 y que, como siempre, ustedes pueden seguir mandándonos mensajes a nuestra cuenta de Twitter, @DimensiónUy. Gracias, Gerardo. La seguimos. Buenas noches. Gracias por habernos acompañado.